levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo conmigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos y bienvenidos a la preciosa amada, los dioses, los escogidos, los amados del Dios vivo, los que hemos creído en el Dios y Padre, ¿verdad? Aquí estamos los que hemos creído. Es que los que no, pues no han creído. Y para estar aquí tienen que creer. Muy bien, un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los dioses, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos. Qué lindo estar en un ministerio no humano, no de hombres, sino de dioses, donde Dios lleva a su iglesia, donde Dios dirige
a su pueblo, no donde hombres. Aquí ya, por eso ya no se miran hombres, se miran dioses, dioses. Y Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores y el Dios y Padre, que es el tema de hoy, el Dios y Padre. Muy bien, saludos a toda la preciosa amada en las naciones, a cada uno que está en Sudamérica, en Estados Unidos, bueno, en el mundo, porque nosotros no vamos a limitar nada. Donde Dios quiere que estén, ahí están. Así que estamos viviendo una gloria maravillosa, disfrutando, eso es lo más importante, disfrutando el reino de Dios en la tierra, no como hombres, sino como dioses. Es en la tierra, pero disfrutando el reino de los cielos, el reino del Dios vivo, el que le fue entregado. Así es que un saludo a todos, un abrazo. Declaramos que prontito estamos viéndonos personalmente, aunque ahora es por medio del Evangelio, pero sería bueno verlos también. Hoy tenemos un tema precioso, un tema maravilloso. Estamos entrando en un tiempo mágico, un tiempo bello, donde estamos entendiendo de quién es el edificio, quién pertenece al edificio y cómo es que se construye el edificio. Y hoy el tema lleva por título Dios y Padre, ¿verdad? O Dios Padre, pero tiene un propósito de poner Dios y Padre, que tal vez va a oírse incómodo porque dice Dios y Padre y el edificador, ¿verdad? Pero es importante recalcar porque es Dios, no Dios Padre, Dios y Padre. Quiere decir que el término Dios, que es el soberano, el todopoderoso, no es el mismo necesariamente que el Padre, ¿verdad? El nombre, pues, el nombre, porque Él es Dios, o sea, todo, y es Padre. Pero para ser Padre hay que tener una doctrina. El término Padre tiene que ver con una doctrina. ¿Sí? ¿Está aquí? Entonces vamos a comenzar. En la historia bíblica siempre se ha reconocido a un Padre. ¿Sí o no? Siempre. Por medio de una enseñanza, un conocimiento o una doctrina. Entonces, asimismo, se le llama hijo al que ha recibido la doctrina y la ha creído. Entonces, esa es la familia. O sea, el padre es el que trae la doctrina y el hijo es el que creyó la doctrina y tiene relación con su padre. Bueno, entonces siempre había un representante en la tierra que se llamaba padre o le decíamos padre. De hecho, usted le dijo papi o padre a Jesucristo hombre, ¿sí o no? Le dijo. ¿Por qué? Porque era el padre de una doctrina. ¿Sí? Muy bien, pero ya vamos a ir viendo esto. Entonces, la doctrina es la que lleva por título el nombre de Padre. Muy bien. Entonces, así hubo muchos padres. Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Muy bien. Moisés, el padre de la ley. Pablo, el padre de la doctrina de Cristo Jesús. Porque Pablo lo que vino es a hacer ver lo que significó el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo hombre, el padre de la doctrina de la gracia, de la doctrina sin pecado, de salvo, siempre salvo. ¿Verdad? Entonces, esa era la doctrina. Y el Dios vivo, el padre de la doctrina de la transformación o de la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando hablamos de padre, inmediatamente estamos hablando de alguien que trajo una doctrina. Por ejemplo, a nivel humano, el padre de las matemáticas, el padre de la filosofía,
¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dejaron las bases de una doctrina filosófica o de una doctrina humana. Pues igual aquí, el que trae una doctrina inmediatamente se convierte en padre. Por eso Pablo dice que yo los engendré en el Evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía la doctrina para ese tiempo y entonces había engendrado hijos. ¿Por qué? Porque le habían creído. Aunque después se le fueron todos, pero bueno, esos otros 20 pesos. Entonces, pero también hubo otro padre. Ahí es que ustedes se la saben todas, ¿va? También hubo otro padre. Y era, por aquí dijeron el diablo inmediatamente. Claro, porque el espíritu es el que da la revelación. Dice, también hubo otro padre que era el padre de la mentira. El adversario. Por eso es que Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Entonces había otro padre ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces conclusión. La conclusión de esta introducción es, un padre es el que engendra hijos por medio de una doctrina, hablando pues bíblicamente, porque un padre que engendra hijos humanos, pues es otros 20 pesos, otro departamento, ¿verdad? Hay padres terrenales y padres celestiales, pero hay un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre que es el edificador. Eso tiene que quedar bien claro. Aquí el edificador es el Dios y Padre. ¿A través de qué? De una doctrina, ¿sí? No es un hombre, es un Dios y Padre, el único y sabio Dios llevando una doctrina. Muy bien, está clarito ahí, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, y con esta empezamos. Hoy tenemos algunas citas, son varias, pero importantes. Entonces, primera carta a los Corintios 4, verso 14 al 17, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Está hablando Pablo, quiere decir que tenía hijos. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, que era la doctrina que él daba, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio, la doctrina que Pablo daba, eso lo hacía tener hijos. Verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿por qué era Pablo padre? Porque tenía una doctrina que no se había dado. Entonces era un padre para las personas de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, era una doctrina para los gentiles y era la doctrina de Cristo Jesús para ellos. Por eso Pablo dijo, yo el primero. ¿Se recuerda que dijo Pablo? Jesucristo hombre hablaba de él. Yo el primero, yo el segundo, dijo Jesús. ¿Se acuerda? Entonces, yo el primero. O sea que Pablo tenía esa doctrina y él podía engendrar. ¿Engendrar para qué? Bueno, para la doctrina que tenía. Entonces, vamos, Juan en el capítulo 8, Juan en el capítulo 8, verso 37 al 42, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo,
Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿qué? Y no le creían a él. Y él era el que traía, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo iban a decir que creían en Dios? Entonces, los judíos no reconocieron la doctrina que traía Jesús, porque ellos tenían y obedecían otra doctrina. Entonces, ¿cuál es la causa de no creer que es de Dios la doctrina? Pues el tener otra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos claro, ¿sí? Y hablamos claro porque es Dios el que está hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué no le creen? Si igual no le creyeron a Jesús, porque tienen otra doctrina. Y esa doctrina pudo haber sido verdadera. Sí, hay unos que tienen la doctrina que dio Jesucristo hombre, que tenía paternidad sobre nosotros. Era una doctrina correcta en ese tiempo, pero cuando apareció la doctrina del Dios vivo, no supieron ver la doctrina. ¿Por qué? Porque se quedaron con otra doctrina, con la doctrina que tenían. Eso es bien sencillo, esto no cuesta mucho, esto es bien sencillo. Bueno, muy bien. Fíjese, él se los dice: ustedes dicen que son hijos de Abraham y que tienen un solo Dios pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, que es los siguientes versos de esa cita que hemos estado leyendo. No están aquí, pero así les contesta: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué doctrina tenían los judíos? La del mentiroso, la del engañador, la del adversario, la de Adán. Esa era la doctrina que ellos tenían, y esa era la doctrina que no los dejaba ver a Dios en Jesús. Muy bien, entonces ellos juraban que eran hijos de Dios y andaban más perdidos que saber quién, ¿verdad? Ustedes, Mateo 23 del 1 al 13 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces les dice: mire, ellos están en la cátedra, o sea, donde se enseña de Moisés. Entonces, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que les dicen. Bueno, entonces dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestro, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Eso es para aquel tiempo, ¿verdad? Está hablando para aquel tiempo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí ya está dividiendo, ¿verdad? Hay un Padre, sí, Jesucristo, hombre del Padre, sí, de la gracia, el Padre de la doctrina sin pecado, el Padre de salvo siempre salvo. Él era el Padre, pero mientras tuviera la doctrina.
una vez ya no tenga la doctrina, ya no es el Padre, porque hay un solo Padre y no se puede llamar Padre a nadie aquí, sino a Dios. Por eso es Dios y Padre. Es el Todopoderoso con una enseñanza para su iglesia. Muy bien, sigamos leyendo, pues. ¿Por dónde íbamos? Va. Aquí está, en los cielos. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque era el que estaba en ese tiempo. Entonces, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Verso 13. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. No les vaya a pasar así a los líderes que se creen padres y no dejan entrar a los hijos para que oigan esta enseñanza. Bueno, entonces vamos pues. Entonces nadie puede ser llamado padre antes del tiempo señalado. Hay un tiempo para decir, este es el Padre. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿quién es el Padre para este tiempo? Usted me va a decir, el Dios vivo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces César y Emilio, colaboradores de Dios con gozo para llevar el evangelio del Dios vivo. Sencillo. Y si faltamos nosotros, vienen otros. Aquí ya no hay tales ustedes, aquí no hay tales. Una vez llega el Dios vivo, no puede haber humano que lo represente. Por eso aquí no hay carga. Aquí no hay carga. Aquí todo es liviano, todo es fácil. ¿Por qué? Porque no, aquí el único es Él y Él lleva como quiere su iglesia. Qué rico, ¿verdad? Bueno, había un tiempo en el que el Dios vivo aparecería como Padre por medio de una doctrina. Entonces es Dios y es Padre. Padre, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, Dios es una doctrina. Bueno, de hecho, cuando nosotros decíamos Padre a Jesucristo hombre, nosotros nos estábamos refiriendo a la doctrina que tenía en su mente. Ese era el Padre. Bueno, entonces, muchos en la historia han querido ocupar el lugar de Dios. ¿Verdad? Los humanos así somos, ¿verdad que sí o no? No es solo ellos, sino que uno también quisiera o no quisiera. Le gusta que le aplaudan, estar primero en las sinagogas. Eso es de todo humano. Ahora, lo importante es que aquí no es una iglesia de humanos, es una iglesia de dioses. Y el Dios conoce a su Dios y Padre. Eso es lo bello aquí, ¿verdad? Por eso aquí no hay jactancia, porque no hay carne. Aquí todos nosotros, usted y yo somos igualitos. Lo que pasa es que usted tiene que creerlo y yo también tengo que creerlo. Pero yo creo que usted es igual que yo, igualito. Y entonces yo puedo ser maestro, ahora sí. Allá dice que no, porque solo había un representante. Aquí todos ustedes y yo somos maestros. Usted de aquí está capacitado para llevar esto allá afuera, a donde Dios quiera, pues. No pararse en las plazas ni en esas vainas ya. No, pero usted está capacitado o no está capacitado. ¿Es maestro usted o no? Sí. ¿Vio la diferencia, verdad? Allá no se podía porque solo había uno. Bueno, vamos pues entonces. Entonces, aquí es donde uno viene y piensa, y entonces, con César, ¿qué hacemos aquí? Bueno, colaborar con él para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Sí? Uno siembra, otro riega, pero el que edifica es el Dios vivo.
Si Dios no construye la casa, en vano se afanan, ¿quiénes? Los que la construyen. Si no es Dios aquí sí ya no hay hombres. Y por eso es que la idea de uno en este púlpito es quitar su vista de nosotros, para que la ponga en el que nosotros la ponemos, que es el Dios vivo. Aquí sí no hay conflicto, no hay pleito. No ve que los velos era la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo que desecharon los edificadores, ahora es piedra angular. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? La imagen de Jesús. Cuando, si lo conocían, si este es el hijo de María y de José, aquellos que viven en la vuelta de la esquina allá, ¿verdad? Por donde no sé qué. Entonces, ¿qué va a hacer Dios ese? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque había un humano representando. Aquí no. Aquí es Dios en todo y en todos. Muy bien. Romanos 4. Romanos en el capítulo 4, verso 16 al 18. Romanos capítulo 4, versos 16 al 18. Muy bien, vamos pues. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Humanamente hablando, él era padre de nosotros porque tenía una doctrina. Y como no había mucho entendimiento ahí, lo que tenía era fe. Y esa es la doctrina que él tenía, que creyó, la fe. Entonces dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, ¿dónde conocimos nosotros que Abraham era nuestro padre? En la fe. Lo conocimos hasta en la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre nos lo enseñó, ¿verdad? Entonces, ahí en la gracia conocimos que Abraham era el padre de la fe, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque creyó. Eso era todo. Creyó lo que Dios le dijo. Entonces, luego se le llamó padre ¿a quién? A su simiente. A Jesús de Nazaret no le llamaron padre. ¿Cómo le llamaron a Jesús de Nazaret? Hijo. Hijo. Lo que he oído de mi padre, eso es lo que yo digo. Ahora, a José Luis de Jesús se le llamó padre porque tenía una doctrina que enseñar. Entonces era el padre de la gracia. Entonces era el padre. En ese tiempo era correctísimo. Era el padre de la gracia, de la doctrina de la gracia. Pero él mismo, fíjese, él mismo en aquel tiempo dijo, no me miren a mí. Yo soy una bocina, no me miren a mí porque los voy a hacer tropezar. Y eso es lo mismo de este tiempo. No nos mire a nosotros con César porque lo vamos a hacer tropezar. Usted tiene que ver el Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio del Dios vivo. Muy bien, entonces, vamos pues. Recuerde que su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo hombre murió, pero su doctrina no murió, resucitó o fue transformada, tuvo un cambio de forma. Bueno, entonces, Padre es la doctrina perfecta de la transformación. Si nosotros morimos no importa, porque la enseñanza del Padre seguirá con o sin nosotros.
¿verdad? Y usted me va a decir, pero Dios no diga que va a morir, no diga si nosotros morimos. ¿Y por qué? ¿Acaso que ahora es por decir? ¿Acaso que ahora se llaman las cosas que no son como si fuesen? Es que se puede morir. No, si aquí va a pasar lo que Dios quiere. Si uno se muere, su cuerpo físico, me refiero, porque ya entendemos que el espíritu es eterno. Entonces el cuerpo físico se muere. ¿Qué va a pasar aquí? Se terminó todo. ¿Cómo va a creer? Si aquí es el Dios vivo, de aquí se levanta otro. Está Neri ahí, Aida, Laurita, todos aquí. Aquí se levanta otro y inmediatamente sigue el conocimiento del Evangelio. Cosas que no pasaba allá. Aquí sí, aquí esto es lo que pasa. Entonces, primera carta a los Corintios 15, 22 al 24. Lo hemos leído varias veces y es sumamente importante. Oiga pues, 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. ¿El fin de qué? Pues de lo que está diciendo en el párrafo anterior. ¿Quién es antes del fin? Cristo. Mire, óigalo pues. Pero cada uno, dice, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿De acuerdo? La venida de Cristo que habla aquí es la de Jesucristo hombre. ¿Sí? Entonces, Jesucristo hombre, cuando Jesucristo hombre nos enseñó, entonces luego venía ¿qué? El fin. ¿Y qué es fin? ¿Qué es fin? El fin es algo que existe y deja de existir. ¿Cuánto les gusta el fin de la novela? ¿verdad? ¿Qué tal si las películas no tuvieran fin? ¿Cómo dice usted? Esa ni sirve, esa película no sirvió. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo fin. Hay una película que tuvo fin, una doctrina que tuvo fin. La gracia representaba el fin de esa doctrina para dar comienzo a la doctrina del Dios y Padre, del Dios vivo. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue. ¿Quién lo va a entregar? Si ahí dice Jesucristo antes. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Al Dios y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Y para qué iba a entregar una cosa si él iba a seguir? O sea, el fin es el fin, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quién era Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Quién más? José Luis de Jesús. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? ¿Por qué? Porque esto es el fin de esto, para ver aquello. Por eso decía, no mirando lo que dejo atrás, sino me lanzo a lo que viene. Óigame, dioses, ustedes los que todavía están en la gracia, ¿no entiende esto? Qué ignorancia, de veras. No entiende eso. No entiende que hay que dejar lo que terminó, hay que dejarlo para darle paso ¿a qué? A lo que viene, al Dios vivo, al Dios eterno, al Padre, al que trae la doctrina que nos muestra todo lo que hay en la película. Entonces, luego el fin. Para que haya fin, tiene que terminar lo que estaba.
fin de la carne, comienzo del espíritu, fin de la naturaleza humana, para que venga la naturaleza espiritual, fin de la doctrina, para que comience una nueva doctrina. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas, diga todas son hechas. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿O qué parte de eso estoy desviando? ¿O qué parte de eso se está tergiversando? No, dioses, está fácil. Hubo un fin. Y usted tiene que estar triste por ese fin. No, si era lo que anhelaba Jesucristo, hombre, anhelamos la transformación, dice. ¿Qué era lo que anhelaba? La transformación. ¿Llegó la transformación o no? Sí, y entonces ahora quieren seguir en la misma vaina. Entonces, no, la fiesta más grande fue el fin. Eso es lo precioso. Bueno, el fin comienza cuando termina la carne, con la muerte de la doctrina de la gracia. Da paso a la doctrina de la transformación, que es exclusiva del Dios vivo. Diga exclusiva del Dios vivo. El edificador. Todos los demás, diga, todos los demás, pasamos a ser colaboradores. Bueno, vamos a ver aquí, ¿cuántos obispos hay aquí? ¿Cuántos? No hay. Aquí lo que hay que son colaboradores del Dios vivo. Y cada uno colaborador en su misión, en lo que le toca. Hay quienes no andan diciendo, yo me paso hablándole a la gente por allá. Hay gente que lo hace. Hay gente de aquí que lo hace y no anda diciendo que lo hizo. Porque no se le va a aplaudir. Pues si es lo que nos toca. Usted es colaborador de Dios. ¿En dónde? En lo que haga. Si es sembrando, sembrando. Si es dirigiendo, dirigiendo. Si es enseñando, enseñando. Va, que qué rico. ¿O no? ¿Usted no se siente cómodo en un lugar así? ¿Ah? Yo al menos yo me siento cómodo en un lugar así. Qué incómodo era antes, aunque era normal, pero qué incómodo es que unos tenían acceso al Padre y amigos del Padre y otros no podían llegar al Padre, ¿verdad? Pero hoy usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Qué rico, ¿verdad? Bueno, no hay cuerpo físico que represente a Dios. Dígalo conmigo. No hay cuerpo físico que represente a Dios. Lo que hay son colaboradores de Dios. Hoy es uno, mañana puede ser otro. El Dios y Padre de los espíritus es el que da la doctrina de la herencia, una doctrina sin carne, totalmente espiritual. Efesios 1:3, 2 citas nos quedan y terminamos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre. ¿Quién? Bendito sea el Dios y Padre. Es Dios y es Padre. Dos títulos diferentes. Dios es el Dios todopoderoso y eterno. Y Padre es porque tiene una doctrina. ¿Por qué antes, digamos, le decíamos Padre a otro que no fuera Dios? Fíjese, póngase a pensar. ¿Por qué? Porque Dios era el todopoderoso, pero no era el tiempo de que Él diera su doctrina. Entonces, ¿cómo le íbamos a decir? Papá Dios, pero no hay doctrina, para que sea padre tiene que haber una doctrina. Pero una vez aparece, ¿qué otro padre puede haber? Más que el único.
Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La doctrina es la herencia, la doctrina sin carne, totalmente espiritual. Entonces, ¿cuál era la bendición? Es el conocimiento que te daría el Padre. Hebreos 12:5, con esa terminamos. 5 al 7. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la enseñanza del Señor. ¿Sí? Es la disciplina y enseñanza es lo mismo. Entonces, hijo mío, no menosprecies la enseñanza del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, le enseña. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, pónganse a pensar esto. Los que no están aquí no están siendo enseñados por el Padre. Están siendo enseñados por un Padre, ¿verdad? Pero no por el Padre. Entonces, ellos no están sometidos a la disciplina, a la enseñanza del Dios vivo. ¿Y quiénes dijimos que eran los hijos? Aquellos que se someten y creen la enseñanza del Padre. Está clarito, ¿verdad? Entonces, la disciplina es una enseñanza, un conocimiento, una sabiduría espiritual que educa y forma a los dioses, a los herederos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted está en la iglesia del Dios y Padre, el Dios vivo. Muy bien, ese fue el tema para hoy. Será hasta una próxima oportunidad.